Hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que un gusto. Bien, Ricardo. Un gusto tenerte acá en este espacio del Ateneo, que sabes que es tuyo, sos miembro hace mucho tiempo y podemos contar con vos en todas nuestras actividades, así que esta es una actividad más en la que te hemos pedido que participes y que nos des tu colaboración para empezar a analizar un poquito cierta jurisprudencia que entendemos que puede llegar a ser interesante para el análisis y el estudio desde el punto de vista académico y doctrinario. Obviamente que para quienes este es un video que va a salir o que se va a subir a nuestro canal de YouTube y que va a estar disponible para no solamente para los miembros del Ateneo, sino para todo aquel que se interese en mirarlo, así que voy a hacer una pequeña presentación tuya, diciendo de que, bueno, sos ex magistrada, ex jueza de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, también docente, profesora titular ordinaria de la Cátedra de Derecho de la Insolvencia y Títulos Valores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y por supuesto, y principalmente, una estudiosa del derecho comercial. Así que vamos a empezar, digamos, a analizar un poquito estos fallos que hemos seleccionado, que tienen una particularidad y que cuando los vi me llamó poderosamente la atención, porque estoy viendo que hay en los tres fallos un denominador común, que son fallos muy recientes, son todos fallos del año 2020, pero en estos fallos la cuestión sometida a decisión de los magistrados radica en una pretensión efectuada por ciertos y determinados acreedores, que son acreedores concursales, pero que no son acreedores concurrentes, o sea que se da la paradoja de que todavía no han sido reconocidos como tales en un proceso concursal preventivo, pero que solamente por ese carácter de acreedor concursal presentan una serie de pretensiones al juez del concurso que tiene que resolver antes incluso en algunos casos de la declaración de apertura del concurso preventivo. Así que contanos un poquito a ver de qué se trata estos fallos. Bueno, estos fallos, mira, justo esto es tan real que está sonando el teléfono y disculpen. Estos fallos son fallos de primera instancia. Los tres fallos de primera instancia no es muy común que se publiquen los fallos de primera instancia, y a veces los fallos de primera instancia tienen la riqueza del trámite, ¿no es cierto? O sea, teniendo en cuenta que esta apelación restringida que hay en el derecho concursal hace que muchos fallos de primera instancia muy ricos, muy interesantes, no tengan difusión a través de los repertorios. Exactamente. Estos fallos, como vos señalaste, más allá de la cuestión de fondo que abordan cada uno de ellos, que ya lo voy a mencionar, me llamaron la atención porque la parecida resolución que han tomado los dos jueces, voy a referirme a dos fallos dictados por el juez Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso de Vicentín, y a un fallo dictado por el juez Berry, de la Capital Federal, en un concurso de Southern Exploration de Argentina SRL. Para eso, como introducción, lo que quiero decir es que, a ver, todos los estudiosos del derecho concursal, todos los que nos interesa el derecho concursal, sabemos que la ley 24522
amplió la injerencia de los acreedores agrupados en comité, también que la ley 26684 del año 2011, promulgada el 29 de junio del 2011, amplió la constitución de los comités llamados de control con los trabajadores, y en el mensaje de elevación de la ley 24522, los autores, los redactores del proyecto han explicitado que los acreedores son una pieza fundamental en el proceso de crisis empresarial, razón por la cual decidieron otorgarle un rol más activo a los acreedores. Ahora, sin perjuicio de que podamos admitir de que la inclusión del comité de acreedores y la regulación que se les otorga le ha dado mayor protagonismo a los acreedores y a los trabajadores, ello no significa que los acreedores individualmente considerados, o sea, cada uno de los acreedores del deudor o de la deudora concursada o fallida, tengan en el proceso concursal el rol de parte, y por ende que se les reconozcan las facultades que se le atribuyen a los sujetos que revisten la calidad de parte en el proceso, en los procesos dispositivos. A todos nosotros nos han enseñado, y nosotros nos enseñamos desde la cátedra, que las especiales características que tiene el proceso concursal y los múltiples intereses involucrados impiden encasillar al deudor y a los acreedores en las clasificaciones tradicionales que utiliza la doctrina procesal para caracterizar a los sujetos intervinientes como partes o como terceros. Porque la legitimación procesal del deudor y de los acreedores está detalladamente pautada en la legislación concursal, y a los acreedores se les otorga, podríamos decir como carácter general, legitimación en función del interés de los mismos, es decir, en defensa de su propio crédito. Pero también se la niega en múltiples ocasiones, teniendo en cuenta precisamente los intereses en conflicto y la imposibilidad de satisfacer a todos a la vez. O sea, que en este proceso predominantemente inquisitivo, el rol del juez como director del proceso está notablemente acentuado, donde él asume esta función de director e impulsa la causa y asume el papel de guardián de las reglas en juego. Paralelamente a esto, la intervención de los terceros está muy restringida y circunscripta como regla a la defensa de su crédito, lo que involucra, obviamente, la posibilidad de negociar en el concurso preventivo y participar en la distribución de los bienes. Ahora bien, en estos tres fallos que vamos a mencionar, los jueces vuelcan estas ideas, en planteos realizados en las primeras etapas del proceso por personas físicas o jurídicas que invocan su calidad de acreedores, pero obviamente no están reconocidos como tal, es decir, porque no se dictó todavía la sentencia del artículo 36. Exactamente, Entonces, por eso yo siempre cuando damos clases, principalmente a los chicos de la facultad, hago la distinción en que los acreedores son concurrentes o concursales, y que la diferencia, o sea, que no son los mismos. Los concursales, en todo caso, son los de causa o título anterior, pero que todavía no han logrado pasar ese filtro de la verificación para transformarse concurrentes.
Y que recién cuando Exactamente. pasan ese filtro es ahí cuando empiezan a gozar de ciertos derechos que antes, en principio, no lo tenían. Pero bueno, ahora vamos a ver, vamos a escucharte a ver qué pasa. Bueno, a ver, en la primera resolución que se emite en la causa Vicentín, que no es, por cierto, la resolución de apertura, o sea, una resolución previa a la resolución de apertura, que es del mes de febrero de este año, el juez comienza analizando su competencia. Y dice, considera que la causa que va a asumir la causa porque es de su competencia en función de lo dispuesto en el artículo 3, inciso 3, que establece que en las sociedades regularmente constituidas tiene competencia el juez con jurisdicción en el lugar donde tiene la sociedad su domicilio inscrito. Contra esta resolución interpone una sociedad un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y pide la remisión del expediente a los tribunales de tu ciudad, a los tribunales de Rosario. Bueno, yo no voy a ingresar en el tema de los argumentos a favor o en contra, porque en realidad no es el tema de la competencia lo que voy a analizar acá. El juez rechaza el planteo. Lo rechaza el planteo en una resolución del 28 de febrero. O sea que se da en el marco de un planteo de incompetencia del juez. De incompetencia. Bien. Es exclusivamente una revocatoria contra la resolución primera donde el juez se declara competente. El juez rechaza el planteo y el primer argumento para rechazarlo es decir que no corresponde otorgarle legitimación, o sea que el planteo no puede ser atendido porque esa persona es un presunto interesado, es decir, un presunto acreedor, que no tiene legitimación procesal, porque esa legitimación procesal la va a tener recién después, y en su caso, de la verificación de créditos. Impecable. Es así. No obstante, o sea, se extiende, él dice que el rol que invoca el interesado ha sido prematuramente invocado, que no está prevista en la ley la intervención de terceros en esta etapa preliminar del proceso concursal, y que eso implicaría una intromisión en el proceso, un trato desigual con el resto de los acreedores, hasta ir de la legitimación. Pero no obstante, de decirle, usted no puede venir a interponer una revocatoria, el juez ingresa en la cuestión de fondo y vuelve a reexaminar su competencia, por así decir, y con argumentos que, insisto, no voy a ingresar detalladamente en ellos porque no es el tema de la competencia, pero a ver, es una resolución muy fundada, donde se remite a un trabajo de Daniel Vítolo, un trabajo de Daniel escribe comentando las vicisitudes de la causa oil combustible, recordás, digamos, que también hubo un planteo de incompetencia planteado por la FIP, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces ahí en ese trabajo Daniel explicita las razones por las cuales al momento de redactar la ley 24522, los autores dijeron, sí, está bien la envergadura económica, nosotros sabemos que había algunos que postulaban si tuvieran en cuenta, pero preferimos mantener la regla del domicilio social inscrito para que en esta primera parte del proceso no haya demoras ni dilaciones con cuestiones probatorias vinculadas con la competencia. A ver, en conclusión, le dice que no tiene legitimación, pero reexamina la competencia. En la segunda resolución del mismo juez, Fabián Lorenzini, este mismo acreedor lo recusa. Lo recusa invocando
una relación que según el acreedor impediría o le quitaría objetividad al juez, que es haber sido profesional, o sea, trabajado que tenía una anterior relación profesional con un acreedor importante, el Banco de la Nación Argentina, que integra el Comité de Control, y por eso lo recusa. A todo esto, este planteo recusatorio es anterior también a la sentencia de apertura. Posterior. Este ya es posterior a la sentencia de apertura del concurso. Posterior a la apertura del concurso, posterior a la resolución donde el juez integra el comité de acreedores, entre ellos con el Banco de la Nación Argentina, que es uno de los acreedores de mayor monto. Entonces, el juez rechaza la recusación. Adelanto que este rechazo ha sido confirmado por la Cámara, que ha ratificado la intervención del juez Lorenzini. Exacto. Bueno, el juez dice que la recusación es extemporánea porque recordemos que este mismo acreedor ya había planteado la incompetencia, de alguna manera ya había consentido la intervención del juez. Que es improcedente. ¿Y por qué improcedente? Por falta de legitimación. Y en tercer argumento es que es infundada. Infundada porque, a ver, nosotros en la provincia de Santa Fe, recordemos que tenemos una norma específica que se refiere a la recusación en los concursos, el artículo 17 del Código Procesal Santafesino, que establece no son recusables los jueces en los concursos, salvo que haya una causa legítima con el deudor o el síndico. Bueno, me voy a detener en el segundo argumento. Improcedente por falta de legitimación. Y acá se remite el juez Lorenzini a la anterior resolución para explicitar por qué este tercero, al que lo califica. Primero, estoy leyendo para que sea textual. Pretenso eventual interesado carece de legitimación procesal concursal. ¿Por qué? Porque recién la va a adquirir luego de la verificación de créditos. Pero recordemos, no obstante decir carece de legitimación, ingresa en el tema, es decir, dice, en el fondo de todas maneras, la recusación es improcedente. Y la tercera resolución es la resolución dictada, la sentencia de apertura. Acá es una sentencia de apertura dictada durante, no sé cómo calificar, hubo feria, porque es de la feria extraordinaria, de un juez. Vendría a ser. La feria extraordinaria. La feria extraordinaria dispuesta como consecuencia de la pandemia. Exacto, en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, el 22 de junio, el juez Guerri, en la causa, voy a leer textualmente, Trident Southern Exploration de Argentina, SRL, comienza analizando en esta resolución de apertura su competencia. ¿Por qué? Porque hay un tercero acreedor, pretenso acreedor, Cormine, que es la Corporación Minera de Neuquén, que denuncia un uso abusivo del remedio concursal y argumenta, no fraude, o sea, estoy casi segura de que no es fraude, sino que dice que se intenta valer de un domicilio ficticio porque el establecimiento, la actividad principal está en Neuquén, y por lo tanto, al presentarse en Buenos Aires, accede a una jurisdicción alejada del real asiento de su actividad. Este planteo es rechazado. Este planteo también fue efectuado antes de la sentencia. En la misma sentencia de apertura del concurso. O sea, el juez primero analiza el tema de la competencia y en la misma sentencia abre el concurso preventivo. Y el juez
tiene como la misma línea argumental que el juez Lorenzini. Primero dice, no tiene legitimación. La ley no prevé que los acreedores tengan la posibilidad de oponerse a la legitimación, a la solicitud de concursamiento. Este es un de resorte exclusivo del juez y el único legitimado para intervenir es el deudor y los acreedores serán incorporados al procedimiento, en su caso, dice, o llegado el caso, con la sentencia de verificación. Y lo cita al doctor Rivera, el libro del doctor Rivera. No obstante, decirle usted no tiene legitimación, usted no es una persona autorizada para intervenir, analiza el planteo de Corvine. Lo desestima, se extiende en consideraciones también sobre las pautas de competencia de la ley de concursos, sostiene que esas pautas son de orden público, que la sociedad está inscrita en Buenos Aires, cita Oil Combustible, etcétera, etcétera. O sea, es una resolución fundada. El juez examina su competencia. Bueno. Bien. Entonces, en función de toda esta plataforma fáctica que describiste, de estos tres casos, o mejor dicho, de estos tres fallos, porque en realidad hay dos fallos que se refieren a la misma causa, ¿vos crees o podés concluir de que el acreedor en esa etapa, vamos a llamarle, como para identificarlo de alguna manera, de esa instrucción preconcursal, o sea, esa etapa procesal que va desde la presentación hasta la sentencia de apertura, incluso antes de la sentencia verificatoria, que en definitiva es la que permite a este acreedor incorporarse de manera formal al proceso concursal, estos acreedores entonces tienen legitimación o, por el contrario, no detentan legitimación procesal en esa etapa como para hacer algún planteo de esta índole. Bueno, mira, Ricardo, como vos acabas de decir, los tres fallos tienen como común denominador un planteo introducido por un tercero que invoca su calidad de acreedor antes de la sentencia de apertura o inmediatamente después de dictada la sentencia de apertura. Es decir, un tercero que no adquirió la calidad de acreedor concurrente y que no tiene, conforme la regulación de la legal, legitimación para intervenir en el proceso concursal. No obstante, me pregunto, ¿por qué los jueces, a pesar de decir con acierto que no tienen legitimación procesal, ingresan en la cuestión de fondo? ¿Por qué avanzan en la parte sustancial del planteo efectuado por estos terceros que se presentan espontáneamente denunciando un hecho y reclamando una respuesta jurisdiccional? Yo creo que el común denominador es que el hecho, la circunstancia denunciada por estos terceros, se vinculan con principios y con normas de orden público. No voy acá en este brevísimo conversatorio, además es un conversatorio entre personas que estudiamos y nuestra vida gira un poco alrededor del derecho. Nosotros sabemos que la noción de orden público es muy elástica, es imprecisa, y nosotros no voy acá, ¿no es cierto?, a poder dar una formulación muy precisa del concepto de orden público. A ver, el nuevo Código Civil y Comercial, en el título preliminar, destina un artículo, el artículo 12, al fraude a la ley y al orden público, artículo que prácticamente es idéntico al viejo artículo 21 del Código Civil. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que del orden público, del concepto de orden público, que como dije es muy elástico,
genera prohibiciones y que esas prohibiciones traen aparejadas sanciones. Podríamos decir, para hacerlo de alguna manera más concreto, que hay consenso en que la ley 24522, que es la ley de concursos, es una ley imperativa, ¿no es cierto? Bien. Las leyes imperativas son todas, a ver, todas las leyes imperativas son de orden público. Ahora, hay reglas y principios de orden público que no están en leyes imperativas, pero el concepto está. Es decir, el orden público, podríamos decir que es todo aquello que tiene que ver con el fundamento, el soporte del orden social, económico y político. El orden público tiene que ver con los principios constitucionales que estructuran el ordenamiento jurídico. Porque Por vos, esa razón, con mi conclusión, mi primera conclusión, es que si bien la ley de concursos niega legitimación procesal a los acreedores en esta etapa inicial del proceso, porque recién cuando adquieren la calidad de acreedor concurrente están autorizados, ¿no es cierto?, para peticionar. Cuando hay cuestiones involucradas que son de orden público, como lo que tiene, como es el tema de la competencia objetiva y subjetiva del juez, los acreedores debe reconocérseles la posibilidad de peticionar. fíjate vos que haciendo un ¿Sí? repaso ahora de las distintas normas que le reconocen a los acreedores la posibilidad de hacer algún tipo de planteo, de petición, aún antes de pasar ese filtro de la verificación y de ser admitidos como acreedores concurrentes. Una vez, nunca la ley menciona que tiene posibilidad de o legitimación procesal para hacer algún planteo antes de la sentencia de apertura del concurso. Y después de la sentencia de apertura y antes de la sentencia verificatoria, la posibilidad que tiene el acreedor y que está legitimado formalmente por la ley de concursos es al solo efecto de observar las solicitudes de verificación de crédito. O sea que acá lo que vos estás diciendo e interpretando me parece que es algo novedoso y que va más allá de estas mínimas posibilidades que les acuerda la ley. Fíjate que la ley nos da otra pista, nos da una pista. En el artículo 50, fíjate que Ajá. cuando la ley dice quiénes pueden impugnar el acuerdo, dice los acreedores con derecho a voto, o sea, aquellos acreedores verificados y declarados admisibles, que no están comprendidos dentro de las prohibiciones del artículo 45, y los que hubieran deducido incidente. Exactamente. De verificación o de revisión. Quiere decir que ahí la ley, acá estamos en un momento crucial. La homologación de un acuerdo, que puede ser abusivo, no debe ser abusivo ni en fraude a la ley, pero puede ser abusivo o en fraude a la ley, puede haber errónea representación de acreedores, puede haber exageración del activo, ocultamiento del activo, exageración del pasivo, cuestiones que rozan el orden público. Sí, sí. Y acá la ley les da legitimación no solo a los que ya tienen un derecho adquirido porque son declarados verificados o declarados admisibles, sino a los que tienen un incidente en trámite. Un derecho en expectativa. Entonces, esto es una pista. Acá, digamos, hay un interés, porque ¿qué pasa?
si se homologa el acuerdo, se les va a aplicar a ellos, que están bregando por ser reconocidos como acreedores. Entonces, a este que está bregando para ser reconocido como acreedor, acá la ley es como amplía. Y dice, bueno, todavía no es acreedor, pero le vamos a reconocer legitimación. Entonces, yo creo que cuando hay una cuestión de orden público, como es claramente el tema de la competencia, y cuando hablo de competencia me refiero a la competencia subjetiva del juez, es decir, asegurarnos de que el juez sea un juez imparcial, independiente, que no esté incurso en ninguna causal de recusación, o que sea el juez competente conforme a las normas de organización de la competencia de la ley de concursos, articulada con el Código de Procedimiento y la ley orgánica. Ahí yo no tengo ninguna duda de que sin perjuicio de decirle, bueno, mire, yo lo voy a escuchar, usted no tiene legitimación procesal, pero el tema que me está planteando me obliga a reexaminar esta cuestión de competencia, o sea, esta regla restrictiva, en síntesis, no opera cuando el tercero está denunciando la incompetencia objetiva o subjetiva del juez. Muy bien, y ahora, entonces, yo me permito y pensando un poquito voy más allá y digo, estos acreedores o estos pretensos acreedores, como para identificarlos o calificarlos de alguna manera, también podrían cuestionar la ausencia del presupuesto objetivo para la apertura del concurso. Recuerdo, y se me viene a la memoria, el caso de Unión Argentina de Rugby, donde finalmente se terminó, el juez terminó, al momento procesal de homologar el acuerdo, se terminó advirtiendo de que no había cesación de pagos. Ante esta interpretación novedosa, ante esta posibilidad de que los acreedores quizá actúen antes de que transcurra todo el proceso, ¿vos crees que podrían llegar a cuestionar la inexistencia de ese presupuesto objetivo? Bueno, ahí ya lo complicaste un poco al tema. A ver, yo te diría, a ver, en primer lugar, Unión Santafesina de Rugby, Unión Argentina de Rugby, perdón, quien planteó la ausencia del presupuesto objetivo ya estaba reconocido como acreedor. Pero conozco algunos antecedentes donde pretensos acreedores plantearon la apertura improcedente o inadmisible del proceso concursal porque el deudor no estaba en estado de cesación de pagos. ¿Por qué digo que lo complicaste al tema? No, a ver, en primer lugar, te diría, como regla, en principio, y sin desdecirme de lo que afirmé recién, de que cuando hay cuestiones de orden público, los acreedores tienen legitimación, te diría que, obviamente, el presupuesto objetivo es la existencia del presupuesto objetivo, o la inexistencia del presupuesto objetivo es una cuestión de orden público. Pero lo que me cuestiono, lo que me genera dudas es, primero, ¿puede previo a la sentencia de apertura abrirse un debate sobre la configuración del estado de cesación de pagos? Si el deudor cumplimentó o dio satisfacción a los requisitos del artículo 11, mi respuesta en principio es negativa.
sea, mi respuesta en principio, aclaro, es negativa. Tengo presente que en el último conversatorio del Congreso Nacional de Derecho Concursal que se realizó en Santa Fe en el año 18, en el conversatorio entre Marcelo Gebhard y Adolfo Ruilión, uno de los temas que se planteó es se hablaba de la concurrencia del presupuesto objetivo, y Adolfo utilizó muy coloquialmente unas palabras como que si el deudor viene y pide, golpea las puertas del tribunal y dice que está en estado de cesación de pagos, él utilizó la palabra rollo. No hagamos tanto rollo, digamos, un proceso concursal no es barato, hay que habilitar la apertura, hay que facilitar, Digamos que esas fueron las palabras que utilizó, digamos que facilitar la el acceso al confesión de parte concurso. sería suficiente. En principio, a ver, es una confesión que viene acompañada de un relato sobre las circunstancias que motivaron este estado de insolvencia, la indicación de la fecha cuando comenzó el estado de cesación de pago. No es una mera confesión, estoy en estado de insolvencia. O sea, por eso dije, si satisface todos los requisitos del artículo 11. El otro tema sería, ¿qué trámite le damos? O sea, ¿paralizamos el proceso concursal y sustanciamos eso adentro del expediente? ¿O admitimos el planteo y formamos un incidente que no suspenda el trámite del proceso y donde eventualmente este tercero interesado pueda producir pruebas? Claro. Depende de las circunstancias del caso. Hubo un juez que frente a un planteo de estas características dijo al acreedor, no, la oportunidad es en el momento de la impugnación al acuerdo, artículo 50. Y el razonamiento del tercero que venía a denunciar, ¿no es cierto?, que se estaba haciendo un uso abusivo del remedio concursal, porque en realidad se había presentado en concurso para licuar su pasivo, o para licuar un crédito, o para no pagarle a él, bueno. Dijo, no, pero ¿cómo? Si yo lo planteo en la oportunidad del artículo 50, la consecuencia va a ser que no va a homologar y le va a declarar la quiebra, cuando yo lo que vengo a decir es que no está en estado de cesación de pagos. Así que, Ricardo, has puesto el dedo en la llaga. El dedo en la llaga, porque yo creo que este tema es un tema sumamente interesante, pero recapitulando. Yo pienso que en principio, ateniéndonos al texto de la ley, en esta etapa preliminar del proceso, es una cuestión del deudor y el juez. Y que salvo que existan en el expediente elementos en base a los cuales el juez razonablemente pueda entender de que esta denuncia del acreedor no es una extorsión, una maniobra de un acreedor hostil, en principio no debería sustanciarse y dilatarse la apertura de un proceso concursal, de un concurso preventivo, Todo en principio. Pero la verdad que, bueno... No sé si he sido clara, Totalmente clara, y la verdad que nos has traído un tema por demás de interesante que sinceramente no lo he visto desarrollado tan pormenorizadamente y tan medulosamente como lo has hecho. Por supuesto que la idea de estas charlas,
tenemos, que hemos decidido, este ciclo de charlas de análisis de jurisprudencia que hemos decidido iniciar en el Ateneo es precisamente para esto, para que sirva como para analizar, para debatir, que sirvan a su vez de disparador como para empezar a trabajarlo al tema, si es que no está trabajado. Y sinceramente has logrado que seguramente va a despertar el interés de muchos juristas en seguir estudiando y en seguir investigando, porque es un tema que da para seguir analizándolo. La verdad que, bueno, Cristina, yo te propongo que lo sigamos analizando. por supuesto, por supuesto. Esto ha sido muy coloquial entre vos y yo, más allá de que esto esté grabado, o sea, digamos como que esta es una charla de café, una charla de café, más o menos la idea. Una charla de café a la que pueden sumarse, muchos colegas, muchos amigos, muchos profesores que seguramente tendrán muchos elementos, muchos antecedentes que puedan aportar, y también mucha elaboración doctrinaria, ¿no es cierto? Bueno, ese es el desafío y esa es la intención, digamos, de motivar el estudio y de generar, que, te vuelvo a repetir, que esto sea un disparador como para que se empiece a estudiar y evaluar el tema. La verdad que, Cristina, ha sido un placer enorme. Bueno, Ricardo, para mí también. La he pasado bárbaro. Siempre es lindo charlar contigo, y fundamentalmente de temas de derecho, pero nos has dado una charla muy, muy interesante y que valoro mucho, y que bueno, ojalá sirva para que podamos lograr el fin perseguido, que es que esto se pueda llegar a debatir mucho más y que en definitiva se transforme en un tema de discusión de la doctrina. Así que te agradezco infinitamente tu buena predisposición. Favor, yo te agradezco a vos. Yo te agradezco todo el tiempo que dedicás a organizar estos coloquios, estos diálogos, estos conversatorios, y bueno, estoy a tu disposición para cuando quieras que sigamos conversando de este tema, que podríamos profundizarlo. Hacemos una segunda vuelta. Y podríamos sumar, o vos, digamos, hacer una réplica con otro colega, con alguna compañera, con otra profesora, otro profesor, un abogado litigante, a ver qué piensan. Sí. Bueno, seguramente gracias, va a ser Ricardo, interesante. Muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, chau. Chau, buenas noches. Seguimos en contacto y... Seguimos muy en contacto. Seguimos en contacto, sí, seguro. Bueno, esto va a estar subido a YouTube, así que lo vamos a poder seguir viéndolo después. Gracias por todo. Chau. Chau.